buenos días, bienvenidos a las formaciones que lidera la dirección del Centro de Excelencia Docente. Hoy tenemos como invitado al doctor Javier No desde España. Ya les voy a compartir su perfil y él nos va a hablar de un tema bien interesante y bien especial por estos tiempos, el humanismo digital. Voy a compartirles un poco de su trayectoria. El doctor Javier No Sánchez es licenciado en Pedagogía, máster en informática, doctor en pedagogía y desde el 2012 en la Universidad de Loyola, Andalucía, es catedrático y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. También ha trabajado como docente en las facultades de Educación, de Comunicación e Informática, catedrático de Tecnología Educativa y Comunicación, cursos de doctorado y máster en programas internacionales relacionados con tecnologías de la educación y de la comunicación en Brasil, en Chile, en Portugal, por supuesto aquí en Colombia también, y en asesoría para la implantación de la enseñanza virtual en Aveiro, en Portugal. Entre otras actividades que realiza el doctor Javier, pues hace proyectos de investigación subvencionados por instituciones como la Comisión Europea, como Fundec de Chile. En el ámbito privado, también la Caja de Duero, se destaca también el proyecto europeo compartido con Estados Unidos. Él también pertenece al Advisory Board del Horizon Report desde 2010. Tiene publicaciones en revistas especializadas y es parte de algunos comités en las mismas. Se ha dirigido más de una docena de tesis doctorales. Doctor Javier, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación que le realizamos desde el Centro de Excelencia Docente. Un placer tenerlo de nuevo por acá y compartir con ustedes. Tiene su público para que nos cuente más sobre humanismo digital. Muy amable. Hola, pues muchas gracias. Encantado de estar otra vez con toda la gente de Uniminuto. La verdad es que fue un placer cuando estuve por allí y vuelve a ser un placer estar otra vez con todos ustedes. Permitir que se me va a escapar con todos vosotros, se me va a escapar el tú. Ya sabéis que es lo que utilizamos aquí más. Pues nada, buenos días para vosotros y buenas tardes por aquí. Y gracias a los que están aquí pendientes y asistiendo por su atención, porque pues la verdad es que hablar de humanismo digital, a pesar de lo que has leído, yo la verdad no siento que esté más autorizado que cualquiera probablemente de los que están asistiendo a esta charla. Es, como sabéis, pues un tema que es fácil que se vaya entre los dedos, como la arena, y que bueno, pues tiene muchos enfoques posibles, muchos puntos de vista y bueno, pues voy a hablar este rato y espero que después compartido con todos, con las intervenciones de todo, como soláis hacerlo, para ver pues algunas ideas que a mí se me ocurren, más que nada, pues quizá he llevado por estos 30 o 40 años casi, que al llevar en este mundillo, pues finalmente uno habla en las cafeterías, piensa o lee un poco, pero no mucho más. Así que estaría encantado que después intervenga la gente, haga sus preguntas y matice cualquier cosa que pueda resultar de esta conversación. Voy a compartir una presentación para hacer un poco más llevadero esto y así pues explico el enfoque. Voy a compartir una presentación si me deja, porque la ventana que quiero compartir es la del navegador. Vamos a ver. Ya. Espero que esté. Ya la estamos viendo, sí señor, estamos viendo Perfecto. bien. Muchas gracias, Marisol. Bueno, pues bueno, empezamos por aquí. Humanismo digital, algo difícil de encajar. Vemos que casi cualquier utopía que se ha escrito, que se ha hablado acerca del mundo digital, en el pasado sobre todo, pues era bastante confrontada con precisamente el humanismo, y todos sabemos que en este aspecto pues hay corrientes muy pesimistas y corrientes mucho más optimistas, y todas las del medio, la realidad. Entonces, bueno, pues de ahí viene esta idea de, es difícil de encajar esto, humanismo tal como pues lo solemos entender, esos valores que nos pueden definir como personas y que quedan anclados en el pasado del que todos somos herederos, con este mundo digital que, si hasta hace unos años pues solíamos decir que avanza rápido y
y que nos ha cogido un poquito por sorpresa, yo me atrevería a empezar con una frase que fue el título de una conferencia mía, pero hace muchos años, que era ¿por qué no llega el futuro? Un poco la idea esa de nos vienen prometiendo realidad virtual, este tipo de cosas, y nunca acababa de llegar a la población. Estoy hablando quizá de los años 90 y bastante al principio. Y yo diría que pues en esta última década, pero sobre todo en estos últimos 5 años, casi que el futuro nos ha pasado por encima, nos ha adelantado por la izquierda y ha continuado hacia adelante con todos estos temas del Big Data, la inteligencia artificial, etcétera. Parece como que todo ha ido demasiado rápido y sobre todo pues demasiado, claro, casi se podría decir abusivo. No quiere ser esta una charla pesimista, ni muchísimo menos, pero sí que me gustaría en estos minutos, pues por lo menos tratar de que veamos o compartir con todos vosotros una metodología para hacer este difícil análisis del humanismo digital y cuando nos separamos de los valores o el enraizamiento más humano, cuando la tecnología nos supera o cuando la humanidad está presente en sus usos, en sus aplicaciones, en sus desarrollos e incluso yo diría en la prospectiva, en aquello que nosotros estamos pues, preparando ya para el futuro o avanzando de lo que podría ser en el futuro. Voy a empezar con una historia que tiene que ver con mi llegada decía hace un momento Marisol, pues yo ahora estoy trabajando en la Universidad Loyola Andalucía. Mi llegada a Andalucía y a la Universidad Loyola Andalucía, cuando yo llegué allí el año 2012, al año siguiente muy pronto se incorporó una becaria de investigación a la Universidad Loyola. La universidad no había comenzado, la universidad es muy reciente y no había comenzado. Yo venía de la de Salamanca, es decir, casi de la más antigua de Europa a la más nueva que había en ese momento en Europa. Y una becaria de investigación pues decía, bueno, ya llega alguien del ámbito de las ciencias sociales, voy a hablarle de que quiero hacer mi tesis doctoral y cómo la enfoco, hacia dónde voy. En ese momento pues yo estaba enredado con las teorías de los espacios de aprendizaje, espacios de interacción, en fin, las conexiones entre educación y comunicación. Y le hice una sugerencia por ese camino, pero al cabo de no mucho tiempo, ella llegó y dijo, mira, he descubierto que una niña de 9 años en Inglaterra, en Escocia, está haciendo un blog exitosísimo. Un blog acerca de qué es lo que le dan de comer en la escuela. Así nació algo, pues probablemente algunos de ustedes conozcan, que es Never Seconds. Esta niña pues no escribía, Marta Payne, no escribía con su nombre, sino con un seudónimo, que era V-E-G, y lo que hizo fue relatar día a día qué era lo que les daban de comer. Lo hizo ya, bueno, era una tarea de la escuela, era un trabajo que les habían enviado y ella eligió este enfoque. Y lo que hacía era sencillamente describir muy objetivamente, con una imagen y unos ítems de información, como estos que veis ahí. Sencillamente, fijaros que incluso poner bocados, se me olvidó contar los bocados, conté 3 bocados, 7 bocados, criticando un poquito la comida que les ofrecían en el colegio, ¿no? El colegio le parecía que les estaba dando una comida de baja calidad y muy poca para su edad de crecimiento. Enseguida este Never Seconds se hizo con 10.000, después con millones de personas que accedían al blog para ver la evolución de Marta Payne. Esto finalmente fue un fenómeno que ahí la veis junto con el famosísimo cocinero Jamie Oliver, para que veáis la repercusión que tuvo en su momento, y finalmente pues, se constituyó una especie de movimiento que eran niños que por iniciativa propia
finalmente estaban constituyendo medios de comunicación, nuevos medios de comunicación. No importa desde dónde estaban, en Brasil hubo un caso también muy reconocido, en la India, en Australia o en China, no importa dónde estuviera cada uno, que a través de esa posibilidad de abrirse al mundo digital, en esos años, 2013, 2014, 2015, hubo una corriente fuerte acerca de los niños y los medios de comunicación. Este fenómeno, junto con algunos otros fenómenos como Wikipedia o como algunas otras circunstancias, hicieron pensar en la web 2.0 y sus derivaciones a partir de 2005 o 2008 como una gran posibilidad de democratización, una gran posibilidad de información veraz y desde las fuentes, una gran posibilidad que ofrecían las tecnologías digitales a todas las personas, y por eso traía a colación pues precisamente estos niños, que en aquellas clasificaciones que ha habido tantas y tantas acerca de cuáles son las diferentes generaciones y momentos y cómo se han ido incorporando o recibiendo ya, digamos, desde su nacimiento la tecnología digital, pues han hecho diferentes autores. Pues pongo este ejemplo de la generación Einstein, que como veis en esta frase de Bosman, pues hay un optimismo, ¿no? Es la primera generación de jóvenes desde la Segunda Guerra Mundial que se identifica por su inteligencia y por características positivas, sociabilidad, cooperación, implicación, entre otras. Estábamos respirando, estábamos y podemos seguir, porque esto no ha parado. Esto es una parte de Internet de la que se habló mucho en este momento y quizás no se hable tanto ahora, y no es mala idea. Siempre recordar, pues también al lado de aquellos elementos, aplicaciones, etcétera, que pudiéramos analizar de una manera más crítica, pues estos otros que nos abren muchísimas posibilidades. Pues yo sé que además precisamente en Uniminuto hay montones de ejemplos de iniciativas en este sentido. Algunas de ellas con jóvenes en las que me siento hasta implicado y que son muy interesantes. A partir de esto, de esta idea, pues quisiera proponer una metodología que, pues, como es una metodología casi traída para esta ocasión, para esta conversación con todos vosotros, pues tiene todo un amplio margen de mejora. Me solía decir a mí un tío mío cuando me reprendía: tienes un amplio margen de mejora. Bueno, pues esto tiene un amplio margen de mejora. Una forma muy positiva de decir que está todavía en boceto o en pañales, que decimos en España. Se podría decir, ¿qué es lo que propone la relación entre humanismo y tecnología digital, humanismo y modernidad, humanismo y nuevas tecnologías, etcétera? Todos esos nombres que ha ido recibiendo a lo largo de los últimos 25 o 20 años. Propone autonomía y autenticidad. ¿Cuánto tiempo se estuvo hablando? Se sigue hablando, pero se estuvo hablando muchísimo de la identidad de cada persona, de la identidad digital, de la identidad en la red. Supone reciprocidad, porque si yo doy, pues yo también recibo, porque todos accedemos a la World Wide Web desde el año 1993, por lo menos teóricamente, desde que el CERN hizo aquella programación hipertextual. La democratización del contenido, la democratización del saber, la democratización, tantas cosas que se ha dicho, la participación, la equidad. Podríamos decir que esto es lo que propone. Vamos a ver que voy a ir completando este esquema. Entonces, esto es lo que propone, o lo que podríamos proponer desde el humanismo digital, quizá. En este esquema se fundamenta en un esquema que habla sobre la modernidad, digamos que lo concretó Xavier de Echeverría. Hay varios Javier Echeverría, con X, sin X, y algunos de ellos son distintas personas. Lo digo porque sé que Echeverría es un apellido común en Colombia y que tiene variaciones, pero hay varios filósofos que son Javier y Echeverría o Echevarría, con V, con B, con TX, con Che, etc. Xavier con X de Echeverría
es un filósofo humanista reconocido de la Universidad de Deusto en Bilbao, al que yo me estoy refiriendo. Y este hizo un esquema sobre los desvíos de la modernidad. Y a partir de su idea de los desvíos de la modernidad, pues Albert Florensa, otro filósofo de origen catalán, pues hizo un esquema similar a este en el que yo me baso. Y me ha parecido interesante recoger eso para hacer el análisis de, bueno, qué es lo que propone el humanismo digital. Y a partir de lo que propone, veamos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que se olvida? ¿Qué es lo que se desvía? Algo así. Por ejemplo, aunque no del todo cierto, pero se podría decir que aunque desde la tecnología digital y el pensamiento que se ha generado alrededor de la tecnología digital se ha hablado mucho de esas características que están encima de lo que propone, quizá no se haya hablado tanto, tan intensamente, se haya estudiado tanto, se haya analizado tanto desde lo que en esa modernidad, que está pues también muy fundamentado en Bauman y autores así, se olvida. Es decir, el amor, el otro, la alteridad, la gratuidad, el intercambio, el bien común, etc. Vamos a analizar un poquito esto, esta parte, y después continuamos. Fijaros, alguien no tiene cerrado el micrófono, si puede cerrarlo. De la generosidad a la gratuidad. Fijaros, ¿a quién he puesto? Joseph Pulitzer. Yo no sé si es tan conocido de él, pues probablemente aquí haya gente que sea del ámbito de la comunicación y quizá yo sí o del periodismo y lo conocen. Conocemos todos el premio Pulitzer, pero que fue el primero que hizo crowdfunding, o por lo menos que conozcamos en la historia. Y el crowdfunding, por ejemplo, puede ser uno de esos elementos que están en esa parte de lo que olvida. Claro, no olvida, es decir, tenemos elementos en Internet. Él pidió $1 para construir el pedestal de la Estatua de la Libertad y tuvo $150.000 para hacerlo, pues de 150.000 personas que dieron ese dólar. Nosotros conocemos que ahora mismo hay varias plataformas de crowdfunding y hay otras muchas iniciativas interesantísimas en la web. Pero, ¿por qué lo introduzco en lo que olvida? Porque aunque haya iniciativas muy interesantes en el ámbito digital acerca de esta generosidad, intercambio, a veces crowdfunding no es tan generoso, pero bueno, en general, el trueque, etcétera, que a algunos les sonará, como este Impulso C19, lo cierto es que si comparamos su éxito con algunas de las cosas que vamos a ver después, creo que todavía queda mucho por hacer. Es decir, todavía podemos decir que hay una parte de lo que propone el humanismo digital que está olvidado, está fuera de nuestro alcance o por lo menos de una forma demasiado tímida. Dicho de otra forma, que tiene un enorme potencial, podríamos decirlo de esa forma también positiva. Fijaros que aquí aprovecho a mostraros una de estas iniciativas, que era Karma Tribe, y en esta economía del karma, que si recordáis algunos, se habló de ella hace 3, 4 años muchísimo, este Karma Tribe que tuvo éxito incluso en Colombia, tuvo más éxito en Costa Rica. Esta iniciativa de intercambio que nos produce karma, yo te hago un favor, tú me haces un favor, muy parecido también a la cadena de favores, la famosa película, no sé si en Colombia se tituló de la misma manera, etcétera, pero fijaros, qué pena, sorry, we're hot. No pudieron continuar con ella. Su momento álgido tuvo 50.000 visitas y finalmente pues no han podido. Y como eso, pues tantas y tantas iniciativas.
afortunadamente estamos ahora en medio de una iniciativa, y no sé si está con nosotros, porque ahora como lo tengo compartido no puedo verlo, el principal impulsor de impulso C19, COVID-19, pero ahí sigue habiendo estas iniciativas, sigue habiendo esta idea de, en el mundo digital también cabe la alteridad, en el mundo digital también cabe la generosidad, en el mundo digital cabe todo esto. Pero a la vez que tenemos esta parte, digamos, que se propone y que es real, y esta parte que se olvida, pero que no tanto, y que está ahí, y que podemos considerar dentro de esos grandes valores que podríamos decir que enraizan en el humanismo y en el humanismo digital en concreto, podríamos analizar también un poquito hacia dónde se desvía la modernidad, decía Albert Florensa, hacia dónde se desvía, digamos, los usos y desusos del mundo digital, hacia dónde se va. Y para eso, la propuesta que yo os hago es, bueno, cuando, como tenemos ya en este esquema autonomía, autenticidad, que parece que trata más del yo, y amor, gratuidad, bien común, que parece que trata más de los otros, es decir, podemos ir hacia los otros o podemos ir hacia la individualidad, hacia el individuo y su idiosincrasia, pues también podemos decir, y cuando vamos hacia los otros, cuando ese uso de la tecnología digital, esos avances de la tecnología digital, todas esas propuestas llegan ya a desviarse, van más allá de aquello que se propone para entender que quizá ya no estamos en el punto de equilibrio o en el punto ideal respecto de nuestros valores o los valores que históricamente pues, hemos ido madurando como, pues, podría decir, porque es casi un tópico de sociedad occidental, pero también los ha madurado la sociedad oriental, es decir, en todas las sociedades avanzadas pues ha habido una serie de valores que son comunes y que compartimos. Y es que yo aquí pues propongo una serie de palabras para la reflexión: la alienación, el dominio, el fanatismo, la dependencia, la sumisión. Es decir, sería una degradación de los valores, una desviación, como dice Albert, cuando estamos hablando del humanismo digital en el plano social. Del mismo modo que después pues, atenderemos a algunas desviaciones en el plano del yo, en el plano individual. Si algo saliera desencajado, además de los títulos, en la presentación, me perdonáis que estoy compartiendo un Genially por Teams, etcétera, por primera vez. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal nos funciona. Y aquí, bueno, volvemos a esta metáfora que hacía del cubo de Rubik, la sociedad desarticulada, para reflexionar para traer algunos ejemplos que nos hagan reflexionar sobre este análisis que estoy haciendo acerca de pues, lo que se propone, lo que se olvida y lo que serían los desvíos hacia la sociedad, los desvíos hacia el individuo. Por ejemplo, aquí hablo del robot alienado. Podemos pensar desde el machine learning, digamos que es como el futuro que nunca llegaba, pero que ahora nos pasa por encima, hasta cualquier momento en el que desde la literatura, el cine, nosotros jugando con otros, etcétera, ¿por qué será que cada vez que hablamos de robots, de inteligencia artificial, nos vemos dando órdenes? Yo le he dado unas vueltas a esto. ¿Por qué nos estamos siempre imaginando el mundo con las máquinas en un plano de dar órdenes, de tener algo así como máquinas esclavos, como máquinas funcionales siempre para nosotros? No lo valoro ni en un sentido ni en otro, pero sí creo que mueve un poquito a la reflexión. Del mismo modo que cuando nosotros estamos
Pero si en el anterior era robótica, inteligencia artificial, etcétera, ahora vamos a redes sociales. Cuando estamos manejando las redes sociales, qué poquito nos cuesta hacer propuestas, aliarnos con determinadas tendencias, tener frases pues prácticamente para todo. Me habría gustado, pero no conseguí insertarlo aquí. Lo digo ahí con toda franqueza y se supone que soy el de tecnología de mi facultad de educación y todo eso, pero no lo conseguí con esta aplicación, igual que lo he conseguido en otros que veréis después, traer un vídeo que además no conseguí encontrar el fragmento que a mí me gustaba. Si alguno conoce a ese humorista español que es José Mota, hay un sketch que es clarísimo para esto. Es decir, uno está tuiteando y tuitea acerca de lo que está pasando con las pateras, que seguro que todos conocen, en este país, en España, en el sur de España sobre todo y en las Islas Canarias, pero sobre todo en el sur de España. Y entonces tuitea de forma muy inteligente, como todos hicimos. Yo soy el primero que puso el cuadrado negro, con ocasión de la lucha antirracial de hace, pues que ha comenzado hace poco, ¿no? Digamos, recomenzado. Entonces, en ese sketch, lo que ocurre es que cada vez que tuitea algo, sucede en su casa. Entonces, cada vez que él ponía injusto un gobierno que no sabe controlar sus fronteras, que tal y que cual, le llamaban a la puerta y eran 7 subsaharianos que, bueno, hemos leído tu Twitter y entonces entendemos que tú estás dispuesto a acogernos, y así sucesivamente. La verdad es que el sketch está muy bien hecho porque es gracioso, pero a la vez hace reflexionar mucho. Es muy cómodo que todos pues seamos capaces de unirnos a corrientes, que no por eso estoy yo diciendo ni animaría a nadie no apoyar, pero finalmente continuamos en nuestro sofá, apoyando causas sin mojarnos demasiado las manos. Ya digo, yo soy el primero que podría decir. Incluso, y por eso he puesto esa imagen como ejemplo, para darle una vuelta de tuerca más a la reflexión, pues este es un amigo mío, conocido, colega. Claro, no solamente coloca su imagen en Instagram para unirse a esta corriente que, pues bueno, gracias a que se han unido tantos millones de personas, pues seguramente provoca una reacción y provoca un bien, sino que además, bueno, la ingeniosidad de su diseño está siempre presente en cada imagen que sube a Instagram. Entonces, también esto es un motivo más para que veáis cómo utilizo yo las metáforas visuales una y otra vez, qué bien lo hago. Es decir, de alguna manera se está vendiendo. Él es diseñador, él es de pensamiento visual, y de alguna manera este apoyo, no, por eso deja muy chiquitín el nombre, no lo voy a dar, de alguna manera estamos todos, lo hacemos todos en muchas ocasiones, estamos utilizando las causas no solo ya para unirnos y dejar nuestra conciencia tranquila, quizá incluso para nuestra imagen, para ese personal branding, que finalmente en la medida en la que estamos en todo este tipo de redes, pues de una u otra manera pues, todos realizamos. Y en ese sentido, yo no sé si coincido con vosotros en que, bueno, ahora mismo hay mucha gente reflexionando y comentándolo, que está pasando con Twitter. No sé, supongo que debe haber alguno más pues que estuvo en Twitter desde el primer momento. Mi nombre en Twitter es mi nombre, son mis iniciales, y es porque, bueno, pues yo era la época en la que tenía que probar todo lo tecnológico, nada más que comienza, y por lo tanto, pues era muy fácil todavía que uno no tuviera que poner ni números, ni otro nombre distinto, ni juntar nombre y apellido, ni hacer nada.
porque había muy poca gente. Tuvo Twitter un momento de álgido y después tuvo una bajada de uso y después floreció otra vez y Twitter parecía que era como, acordaros de la primavera árabe, ¿no? La panacea de la comunicación. Cualquiera puede mover causas enteras desde Twitter y sin embargo ahora se habla mucho de Twitter como cloaca, como un lugar donde la basura de la información se hace presente una y otra vez y, y nos está, pues incluso pues, en muchos momentos llenando las conversaciones de una mala energía, que es lo que está pasando con eso que se supone que nos iba a permitir informarnos mucho mejor y desde las fuentes y que ahora está deformando la información, es casi la red principal donde se produce toda la corriente de fake news, etcétera. Pero es que aquí, si no me equivoco, sí que me ha funcionado incluir un vídeo que espero que, pues en este que es compartir en el Teams, se pueda ver suficientemente grande. Otro titular de Elsa de hace un tiempo. Elsa Pataki se acuesta con Pablo Motos. Así que... ¡Hola! Me encanta. Dejamos de escuchar el video, Javier. No se escucha. Javier, ¿nos escucha? ¿Perdón? No lo estamos escuchando. ¡Ay, perdón! Bueno. Segundos y luego se perdió. Ahora, pero sí tenéis la presentación compartida. La presentación sí la estamos viendo, Javier, pero el video, los primeros 5 segundos los escuchamos y luego ya no lo escuchamos. Pues bueno, lo cuento, perdón. Creo que Si ocurre quiere, algunas por el veces. chat nos puede regalar el enlace y luego lo vemos y no lo cuenta. Eso es, sí, es muy fácil. Yo lo cuento en un momento porque en realidad lo que está ocurriendo ahí en un programa súper famoso en España, que es El Hormiguero, un programa que tiene una audiencia espectacular, que rompe casi audiencia semanalmente. En ese programa, esto es del año pasado, este fragmento, esta mujer lo que está, que también es muy reconocida aquí, está contando a Pablo Motos, al director del programa, le está contando cómo se consigue un titular que tenga muchos clics. Y entonces pone varios ejemplos. El primer ejemplo tiene varios ejemplos, pero con el que yo he puesto el fragmento es Pablo Motos se acuesta con el Zapataki. Pues, el Zapataki aquí es un mito. Claro, lo que quiere decir es, o sea, lo que ocurrió, el Zapataki se acuesta con Pablo Motos. Lo que quiere decir es que ella, cuando se va a la cama, porque es por las noches este programa, tiene puesto el programa de Pablo Motos. Eso llamamos muchas veces, ¿sabes? Yo me acuesto con los informativos, yo me acuesto, quiere decir, me voy a la cama en el momento de... pero obviamente juegan a la confusión. Y después de ese titular, yo iba a poner solamente dos, un fragmento para 2 minutos, ¿no? Después de ese titular, pues presenta otro y después otro. En otro de los titulares lo que ocurre es que son dos noticias. Entonces habla de una pareja en la que uno se va, ya ni me acuerdo de los famosos, lo tendría que ver, en la que uno de ellos se va, yo no soy muy de la farándula, y entonces, y Pablo Motos se la pega es una expresión española para decir es infiel con, entonces se la pega a su mujer con X, quiere decir es infiel, pero se la pega también es una expresión que quiere decir que se cae o se da un golpe fuerte. Entonces juega con esa confusión porque son dos noticias, una que él con una moto de agua o algo parecido se da un golpe y la otra que, pues, que estas dos personas, pues cada uno ha pasado las vacaciones por su cuenta, pero al juntar el titular lleva la confusión de que es Pablo Motos el que se la está pegando a la mujer del otro, ¿no? Algo así. En fin, lo que está explicando es, y lo hemos sufrido todos, lo sufrimos todos, porque ahora ya ocurre en los grandes medios de comunicación, desgraciadamente, para todos los que estén aquí, que sé que hay alguno, que son del ámbito de la comunicación, al menos Jairo,
realmente es triste ver cómo medios como, en España, el caso del País o los periódicos más reconocidos, cuando uno va bajando en las noticias, finalmente están todas estas informaciones en las que el redactor se ve obligado por unos céntimos a escribir un titular que promueva la confusión, la incertidumbre, la intriga. Ni siquiera estamos hablando de fake news. Estamos hablando de noticias que sí son, que normalmente no tienen ninguna trascendencia, que son de farándula, que son publicidad encubierta, pero que en realidad están estudiadas sencillamente para que no sabes lo que le pasó para que haya el clic correspondiente. Entonces, este es otro de esos desvíos, digamos, de lo que se proponía como humanismo, o que se podía proponer, o que soñábamos en la época de la web 2.0 y web social, cuando están haciendo como humanismo digital, y que sin embargo vemos cómo se va deformando por los usos, por los intereses, por la economía y por tantos factores, pues, de esa modernidad líquida de la que nos habla Bauman tan hábilmente. ¿Qué es lo que nos está pasando? Es que podemos ir más allá. Es que hacía esta pregunta y si quiere alguno abrir el micrófono, que si puede, me parece que solo puede Marisol, ¿no? Me imagino, como convocadora. Pero si puede alguno abrir el micrófono y decir, ¿cuántas fotografías tienes en tu teléfono móvil? ¿Cuántos tienen más de 3.000 fotografías, de 4.000 fotografías? Es posible que aquí... Sí lo pueden hacer, Javier. Sí pueden ellos abrir su micrófono y compartirlo. Ah, bueno. No, digo, pues alguno tenía... Creo que por ahí ahora han pasado ese número de fotos que tienen en los celulares. Yo personalmente no tengo, realmente no me gusta tener en el celular fotos. Lo peor es que encima nos dan celulares cada vez con más memoria, ¿no? Cada vez tenemos, antes era cuando tenías 16 en vez de 8 gigas, eso era el super celular, pero después era 64 y ahora 128, casi eres un poco, bueno, no estás a la última, por la gran cantidad de fotos, vídeos, etcétera, audios de WhatsApp, etcétera. Pero ¿cuántas fotografías es uno capaz de ver a lo largo de su vida? ¿Cuántos viajes perdidos haciéndose el mismo selfie delante de la Catedral de Milán o de cualquier otro lugar donde uno vaya, de los miles de parajes infinitos y maravillosos que hay en Colombia? Es decir, ¿qué nos está pasando? O sea, es bastante más importante la imagen que vamos a reflejar ante los demás que la interioridad nuestra, que es lo que queremos, que el disfrute, por seguir en este ejemplo, que el disfrute mismo del viaje. Es otro ejemplo más de esto que estaba contando. Y por otro lado, Luis Pardo Céspedes, que además hace muy poquito, ha escrito un libro de Viaje al centro del humanismo digital. No sé si alguno ya le ha echado un ojo, un poco desde el ámbito de la empresa, desde, digamos, el ámbito digital de la empresa, pero es un libro interesante, y habla de la infonomía, del poder de los datos y de la gestión inteligente de los datos. Esta gestión inteligente de los datos, por ejemplo, en la educación superior, fácilmente nos puede ir desviando a aquello que hablé pues la otra vez que estábamos allí en Bogotá, de los proveedores del unbundling universitario, del unbundling de la educación superior, proveedores de conocimiento externos, porque la realidad es que podemos hacer un seguimiento, un rastreo de los datos tal que la personalización de lo que se ofrece sea adecuada o no, esté en manos de los que nos hemos comprometido en el ámbito de la educación superior a transmitir una serie de valores o no, realmente pueden recibir, digo nuestros jóvenes, pero cualquier persona que esté tratando de hacer unos estudios superiores, una información absolutamente personalizada, guiada, etcétera, pero por la misma razón, como desvío, manipulada, condicionada, digamos, basada en otro tipo de valores, lo que sea. O sea, realmente estamos muy expuestos a partir
de esta posibilidad infinita casi, se podría decir, por lo grandes que son los números de los tera, los hepta, etcétera, bytes de información a información que cada vez pues, se trata más de manera global. Luego vamos a volver sobre esta parte del Big Data porque me parece a mí bastante importante. No quiere decir, con eso vamos a volver, no quiere decir que me vaya a alargar ya mucho, que tenemos que dar ese tiempo para la conversación, pero sí quería completar un poco esta propuesta de esquema para el análisis del humanismo digital. Entonces teníamos esos desvíos que tienen que ver con nuestro ámbito social y esos otros desvíos que tienen que ver con nuestro ámbito individual, que he puesto pues, también por poner algunas palabras, el ensimismamiento, individualismo, liquidez, la liquidez, pero aplicada a uno mismo, porque se ha hablado mucho más de la modernidad, pero y por lo tanto de algo que parece más orientado a lo social, a la desigualdad, etcétera. Lo mismo también algunos apuntes con ejemplos acerca de lo que podríamos llamar esta individualidad desencajada, ¿no? Y pasamos pues a la conversación y a lo que queráis. Uno de los ejemplos que he traído es el efecto belleza. O sea, a mí me parece que es un claro ejemplo de hasta dónde podemos ir deformando nuestra propia percepción de nosotros mismos, hacia dónde puede llegar el ensimismamiento que Instagram, con todos sus intereses, como Instagram pues se podrían poner muchísimos ejemplos, tuvo que retirar unos cuantos filtros de belleza y reformación, porque no voy a decir deformación ni malformación, reformación de nuestro propio físico que había conseguido con inteligencia artificial aplicados a las imágenes que, como bien sabéis, en Instagram fundamentalmente, además de otros muchísimos millones, pero fundamentalmente son de las propias personas que tienen la cuenta de Instagram, o por lo menos eso es demasiado frecuente en determinadas edades. Entonces, como tuvieron que retirar los filtros viendo que podría ocasionar ya problemas psicológicos en la autoestima de los jóvenes que están masivamente utilizando esta serie de redes como Instagram o como TikTok, etcétera. Entonces, esos likes que nos tiranizan hacen que cada vez vamos deformando nuestra propia identidad para mostrar esa imagen que cada vez creemos que puede ser más exigida por el entorno al que pertenecemos. O se une con lo anterior, con ese desvío, digamos, que tiene más que ver con el entorno social, pero finalmente también afecta a la autopercepción, a la percepción de nosotros mismos, a nuestros propios valores, etcétera. Y aquí, utilizando este ejemplo, de los tres que voy a utilizar en este ámbito de la individualidad, utilizando este ejemplo, quería también mover a la reflexión de, bueno, esto es diferente si vamos por márgenes de edad, es diferente para aquellos que, bueno, vamos a decir, están en una generación en la que han hecho todo un recorrido profesional y esta parte digital cercana o no cercana a ese recorrido, pues finalmente pues, se aprende de otra manera, de una manera un poco más desde el exterior. Aquellos que han evolucionado con él, esto que llaman los nativos digitales, o aquellos que ya han nacido y crecido en este ensimismamiento del que estaba hablando en este momento. Porque claro, nosotros podemos hablar de la autopercepción, pero ¿cómo es la autopercepción de quien ha crecido en un entorno donde la imagen es tan importante? Donde la imagen compartida con los demás, es decir, la imagen que yo doy a los demás, es tan importante. Porque hay una casi imposibilidad de que pueda comunicarme en algunos aspectos como este del TikTok. Seguramente tampoco se oirá, pero por lo menos se verá algún movimiento. Estamos viendo
pero no escuchando, Javier. Claro que con verlo ya, Sí, es ya. música y veis cómo pues, unos se van imitando a otros. Sí, no sé no sé cómo se puede hacer para que, además de mi sonido, se vea el sonido, digamos, que reproduce el propio computador en el que estoy. Pero, pero bueno, el ejemplo, primero, me imagino que muchos ya conocéis TikTok. A mí me sorprendió muchísimo que el 9 de enero, que coincide porque era la clausura de un proyecto europeo, el 9 de enero, en una charla acerca de la identidad digital de los jóvenes que compartía con maestros, cuando les mostré un ejemplo de TikTok para hablar pues, de TikTok, por si hay alguno que no lo conoce, eh, sencillamente, bueno, es una red social y se pueden colocar vídeos de muchos tipos, pero los adolescentes, sobre todo en la primera parte de la adolescencia, 13, 14, 15 años, lo están utilizando para hacer pequeñas secuencias de baile, pequeñas coreografías con una canción, la que sea. Y si esa coreografía resulta graciosa, pues se hace viral. Y ya está. No tiene nada más. Es muy tonto. Y sin embargo, se desviven por hacer eso. Es cierto que es una edad en la que nos desvivíamos todos por cosas muy tontas. Es parte de la edad. Pero también es cierto que estas posibilidades de red nos hacen que centrarse sobre uno mismo sea exageradamente importante en esas edades. Por eso decía, en lo que estoy hablando, quizá deberíamos hacer un análisis con más tiempo por edades, cómo va afectando estos desvíos, cómo son para el adolescente que ya nació en un mundo de redes sociales, pensar los años que tienen ya algunas de las redes sociales, o el joven, pero que en realidad aprendió las redes sociales, aunque sea muy joven, pero las interiorizó fácilmente porque su mundo sí era digital desde el principio, que, digamos, el joven adulto, donde, bueno, su mundo no era digital o por lo menos no estaba tan extendido en su momento, o más adulto, etcétera, cómo cada una de estas cosas afecta. Para mí fue muy significativo también otra reunión que tuvimos, que era, pues, fue en la localidad de Loyola, en el País Vasco, entre unos cuantos personas, todos ellos pues ya de bastante edad, y teníamos una reflexión acerca de cómo había afectado a la gente de 30, 40 y 50 años algunos aspectos del Facebook. En aquel momento pues pensábamos más en el Facebook. También de otras redes. Y llegábamos a la conclusión de que a muchas personas les ha hecho más adolescentes, después de haber madurado. O quizá, no sé, si podríamos hacer la reflexión sobre si esa madurez llegó tan sólidamente o no. Y también es verdad que es muy fácil decir, a algunos les hace adolescentes, quizá a mí también, pero sí se puede analizar, y eso posteriormente aquello se ha hecho, sí se puede analizar patrones de comportamiento adolescente en adultos en redes como Instagram, Facebook, etcétera. Y eso es curioso y a la vez es interesante, ¿no? Todos los elementos pues tendría que ver con la identidad. Don Haider, que es el que preside en este momento el Marluca Center en Santa Clara, en California, que puede ser pues, el centro de ética aplicada eh, digamos, más relevante en los Estados Unidos, por lo menos que dependa de la investigación de una universidad. Empezaba una charla TED, este hombre pues estaba en una de estas charlas TED, Don Haider, por si a alguno le interesa buscarlo en TED, decía, es que no somos conscientes todo el tiempo, y él comenzaba con una anécdota, de que detrás de cada avatar, de cada identidad, de cada influencer, hay siempre una persona. Porque vemos estos influencers que son ya casi un muñeco, ¿no? De tanto que han deformado su propia imagen, o vemos esos avatares, esos personajes realizados a sí mismos en las redes sociales que son tan comunes,
Pero detrás hay una persona que tiene un teclado y está convirtiendo todo eso, que está haciendo todo eso. Hasta dónde en algunas ocasiones llegamos a perder el pudor. Podríamos de ahí alargarnos muchísimo también acerca de esto. Es por qué uno muestra hoy en día el sofá de su casa o cualquier otra cosa pues mucho menos interesante. En pos de contar la vida en las redes sociales, o sea, hasta dónde está llegando mostrarse a sí mismo y, por lo tanto, cuál es la conciencia de privacidad. Volviendo otra vez al tema que estaba reflexionando antes acerca de las edades, cuando uno ha nacido ya en el mundo de las redes sociales, en este mundo en el que todos los que se muestran sus repercusiones de otros millones de personas, ¿qué conciencia de privacidad tiene? O sea, ¿cuál es su idea de privacidad comparada con la que puede ser pues, los que estamos aquí, profesores de universidad? ¿Qué diferencia hay entre su conciencia de privacidad y nuestra conciencia de privacidad? Su conciencia o su idea acerca de la intimidad y nuestra idea acerca de la intimidad. Perdón. También, ¿hasta dónde podemos traspasar los límites de la sustitución de nuestra identidad por una identidad digital? Yo no sé si, porque ya es de hace 3 o 4 años, conocéis la historia de este blog, una mujer gay en Damasco, bueno, que nació como las vivencias de Amina en una sociedad en la que pues, la mujer tiene tantas y tantas limitaciones y nació pues, como una protesta. O sea, si soy mujer y soy gay y estoy en Damasco, pues un post tenía una intención, otro post otra, pero finalmente era evidenciar las dificultades de una mujer minoría en un lugar como este. Y hasta tal punto que finalmente desaparece y se sospecha que esta mujer quizá haya sufrido algún daño, haya sido secuestrada, etcétera. Tiempo más tarde, pues gracias a que alguien descubre, tenéis toda la historia por ahí por internet para explorarla, que esta mujer que aparece en la fotografía en realidad no es Amina, ni vive en Damasco. Es una fotografía que Thomas Maxter cogió para hacer un blog. Es un hombre de Inglaterra que está haciendo, creo que era de ahí, no me voy a atrever a decir porque ya no recuerdo, en este momento no recuerdo el lugar desde el que Tom estaba haciendo, creó y estaba completando este blog, cada uno de los posts de este blog, para reivindicar eso mismo que parecía que reivindicaba Amina, pero él no era Amina, él no desapareció, Amina no existía, nadie fue secuestrado ni nadie fue dañado, probablemente mucha gente sí, pero para generar conciencia utilizó esta estrategia. ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿no? En estos pues, límites de nuestra identidad que podría haber en las redes sociales. Y ya a caballo entre el Big Data, los desvíos que tienen que ver con lo social y los desvíos que tienen que ver con lo individual, traigo aquí pues, un libro que muy probablemente pues, muchos conocéis ya, Weapons of Mass Destruction, de Cathy O'Neil, y en el que pues se dice una vez más, lo que pasa es que con una agudeza especial y haciendo hincapié en las consecuencias que eso puede tener en la discriminación de personas, en la perpetuación de situaciones, el hecho de que cuando nosotros nos manejamos en una sociedad en la que la recopilación masiva de datos, y estamos en tiempos de COVID y por lo tanto, una vez más, en la recopilación masiva de datos, en esta ocasión, pues seguramente con otra intención, que nos da lugar a patrones, los patrones nos permiten hacer predicciones y si somos capaces de predecir, también somos capaces de condicionar.
Entonces, la llamada de atención de Cathy O'Neil es, bueno, si nosotros podemos predecir qué grupo de personas en realidad no van a tener capacidad económica para que, ni aunque les ayudemos, salgan adelante, quizá esa ayuda no llegue jamás, sabiendo demasiados datos de antemano, patrones, conductas, etcétera. Hay muchos más casos, desde la posibilidad de Facebook de, si quisiera, que no sé si quiere o si puede, pero tiene la posibilidad algorítmica de predecir una depresión adolescente antes de que lo haga un psiquiatra, de que la propia persona se sienta suficientemente mal, etcétera, hasta pues, la imposibilidad de otorgar un crédito a una persona porque ya se sabe que quizá siguiendo estos patrones en el futuro, aunque no es muy evidente y su vida va bien, va a tener unas condiciones en las que no va a poder tener tanta capacidad de evolución como otras personas. Fijaos que ahora se habla mucho, y termino ya con esto, de Student Success. Es toda una corriente en la que hay mucha preocupación en las universidades norteamericanas y que tiene, digamos, una cara muy interesante y muy generosa. Es decir, muchos estudiantes de educación superior entran en la universidad y el primer año es crucial para que sientan ese cambio de manera positiva y por lo tanto quieran permanecer y digamos consigan completar una formación que sin duda pues en la mayoría de los casos les será muy beneficiosa para el transcurso de su vida. Pero claro, el Student Success nuevamente se basa en una gran cantidad de datos, de patrones, de análisis, que por otro lado pues también pueden llevarnos a utilizarlos de manera perniciosa en la atención personalizada de cada uno de los alumnos, de cada uno de los posibles estudiantes. Es decir, Student Success obviamente es muy interesante también en este momento de crisis en que todas las universidades norteamericanas prácticamente están decidiendo hacer el próximo semestre de forma virtual. ¿Cómo puedo yo no perder a los alumnos porque mi universidad está en una crisis económica tenaz? Es decir, se puede pervertir el motivo. No digo que una universidad no tenga que mirar su capacidad económica de continuar siendo viable, por supuesto, pero se puede pervertir un poquito el motivo del uso de toda esa masa de datos de la que podemos disponer a partir de generaciones y generaciones de estudiantes y sus comportamientos en una universidad, por ya pues, enraizar todo o entrocar todo esto que acabamos de ver con el tema que nos preocupa a todos nosotros por donde estamos, que es la educación superior. Fijaros que, por último, he tratado de forma un poco artificial, pero analizar también en esos 3 niveles que están puestos a la izquierda, estas 4 categorías, pues desde el punto de vista de pues, algunos de los avances que tienen que ver con la inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, ese tipo de tecnologías digitales, bien las redes sociales o el Big Data por englobar toda la ciencia de los datos y todo lo que se deriva de ello. Por lo tanto, pues resumiendo lo que proponía aquí, y pues paso la palabra ya a Marisol y a todo el que quiera o como Marisol quiera manejarlo, para discutir una metodología, como digo, de análisis que, en fin, que es nada más que una propuesta y desde una relación más experiencial que otra cosa entre el humanismo y todo lo que ha sido pues, vivir, porque en mi caso sí que ha sido vivirlo casi desde el origen, por edad, toda la tecnología digital, ¿no? Desde los mainframes, aquellos como lavadoras de antaño y las grandes redes, Plato, Tifit, etcétera, en Estados Unidos, hasta lo que estamos viviendo en nuestros días. Bueno, pues muchísimas gracias y paso la palabra a todo el que quiere intervenir.
Javier, muchas gracias por habernos acompañado con esta experiencia sobre un mundo digital. Yo creo que nos deja muchas inquietudes. Iré a una. Vamos a las preguntas. Quien desee abrir su micrófono, su cámara, o quien desea, pues va a estar el doctor Javier pendiente para responderlas. Aquí tengo una intervención de nuestro amigo en común, de Antonio. Veo humanos, pero no veo humanidad. El Principito, veo máquinas, dispositivos digitales, veo interfaces, pero no veo a mis estudiantes. Bueno, un comentario interesante de Jairo. Jairo Antonio, por favor, lo escuchamos, que tiene la mano levantada. Ya va. ¿Ya ahora sí me escuchan? Perfecto, claro, querido Antonio, por favor, adelante. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los compañeros presentes y especialmente a Marisol, y un gran saludo a mi viejo amigo Javier, y profesor y, bueno, mentor en muchas de mis vidas pasadas. Bueno, hay un tema que me parece importante en tener en perspectiva, y es el concepto ahora que estamos viviendo de las organizaciones 4.0. Otros lo llaman la revolución industrial 4.0, que creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos discutiendo, que es el humanismo digital. 4 aspectos que me gustaría saber la opinión del profesor Javier, y son los siguientes. Cuando hablamos de las organizaciones 4.0, estamos hablando que ahorita hay una nueva forma de vivir la vida del ser humano cuando interactúa con cualquier tipo de dispositivo. Entonces ahora salen conceptos como blockchain, información contenida en bloques. Estamos hablando de computación en la nube, o sea que podemos correr todas nuestras aplicaciones, todos nuestros softwares, sin necesidad de tenerlos alojados en nuestros computadores. Estamos hablando de, bueno, una disciplina muy amplia que es todo el tema de inteligencia artificial, y Javier mencionó algo que es machine learning, o sea, aprendizaje automático, ¿no? Estamos hablando de cómo el software aprende de sí mismo, y esto tiene muchas aplicaciones. Se ha dado un desarrollo sobre todo en el ámbito comercial, publicitario, empresarial, y ahora está llegando a la educación, lo que es el machine learning, cómo las máquinas ayudan y potencian los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí se plantea, ¿será que el profesor va a desaparecer con el machine learning o el aprendizaje automático? Bueno, hay otro tema ahí importante, que es todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Nos están diciendo que ahora todo dispositivo electrónico es susceptible a ser manipulado y controlado desde nuestro celular, ¿no? Básicamente desde otro software. Y por último, estamos hablando de la automatización industrial, de los procesos industriales, donde la misma preocupación en 1850 con la primera revolución, cuando salió las máquinas a vapor y la electricidad, y posteriormente con la segunda revolución con Henry Ford de producción en serie, dijeron: los humanos van a perder el trabajo, los humanos vamos a ser reemplazados por máquinas. Y eso me acuerda de Charles Chaplin, de su película, ¿no? Que era la revolución industrial, que él hacía una metáfora, una apología a la destrucción de la mano de obra reemplazada por ser humano. Pero fíjense que a través de siempre estos cambios tecnológicos y estas revoluciones, la preocupación del humano es que la máquina va a reemplazar las funciones del ser humano. Una cosa que tú decías, Javier, al final, y es muy interesante, y es que detrás de toda máquina, detrás de todo proceso, llámelo automático, de todo proceso que realiza el ser humano a través de una máquina, hay un ser humano detrás de esta máquina. Siempre cuando hay un cambio de era y de tecnologías,
pues obviamente muchas personas se van abocadas a perder su puesto de trabajo porque no están formadas, no están capacitadas para estas nuevas tecnologías. Pero también han dicho muchos pensadores que cuando pasan estos fenómenos, después de esas crisis tan terribles, se abren una mar de posibilidades en el ser humano para desempeñarse y poder manejar estas tecnologías. Bueno, ahí paro porque el tema es tan apasionante que me puedo quedar horas y horas conversando. Bueno, dejo esas inquietudes, pongo como esa variedad de temas, sé que son muy disímiles, muy aparte uno del otro, es un mar de conocimiento cada de los temas que acabo de mencionar, pero bueno, ahí dejo el tema sobre la función fundamental del ser humano, y es que el ser humano tiene vida. ¿Será que las máquinas y dispositivos no tienen una vida? ¿Será que el tema de la obsolescencia no es una vida en la máquina? Ahí termino. Bueno, te puedes imaginar que eso sugiere muchísimas cosas muy interesantes. La verdad es que has tocado todo tecnologías que están muy ahora mismo en discusión, en auge, desde el mismo blockchain, el blockchain que también tiene una aplicación directa y que ya se está haciendo en la educación superior, tiene que ver con la certificación, que tiene que ver con que cualquier persona, pues ya casi desde ya, puede ir dejando el rastro de cuál es su formación certificada por el resto de los humanos a través de blockchain. Sabes que ya Coursera y otros muchos digamos, proveedores de formación, pues están pensando en eso, pero bueno, desde blockchain, computación en la nube, esto me ha recordado un poco algo que tenía en la trastienda ya, de lecturas un poco del principio de los 2000, no sé si recordáis, Pizzitelli, este argentino tan clarividente para algunas cosas, tan interesante, muchas de sus reflexiones, y que hablaba de las 4 hipótesis para la inteligencia más que humana. Él hablaba de que hay 4 formas en las que él veía que llegaríamos a ese momento en el que la inteligencia va a evolucionar. Porque del mismo modo que muchos años más tarde, hace 2 años, cuando Harari escribe su libro Homo Deus, propone también, vuelve a proponer, la evolución es imparable. La evolución, o sea, uno estudia la historia del mundo y de la humanidad y siempre ha evolucionado, luego va a evolucionar. O sea, no podemos pensar que la evolución la vemos con una lente que nos dice que la evolución es siempre a mejor, no, que tiene sus caídas, sus pasos hacia los lados en lugar de todos hacia el frente, pasos hacia atrás. Esos son apreciaciones que podemos hacer, pero va a haber un salto evolutivo o no un salto, una progresión. En eso a mí, por ejemplo, me gusta otro Javier Echeverría, el que escribió Los Señores del Aire. Es otra evolución que puede ser paulatina, pero que finalmente hará una diferencia, y Pizzitelli lo decía, hará una diferencia en la inteligencia. Habrá una inteligencia que, si la de ahora la llamamos humana, será una inteligencia más que humana. ¿Será que las máquinas, a partir de todas estas tecnologías que acabas de mencionar, será que las máquinas son las que van a superar la inteligencia humana? Una hipótesis. ¿Será que los hombres y las máquinas, actuando conjuntamente, bueno, tenía una hipótesis previa, ¿será que los hombres conectados por las máquinas, pero no con ellas, sino conectados, es decir, en la nube, en las redes sociales, esa inteligencia colectiva que después describieron otros autores, también hablaba de ello? ¿Será que eso será la inteligencia más que humana? ¿Será que no? Que son las máquinas con los hombres. ¿Será que los hombres, el ser humano, perdón, será que el ser humano tendrá prótesis y será el propio ser humano el que evolucione en inteligencia gracias a las prótesis que la propia inteligencia humana más la inteligencia de la máquina han sabido crear o desarrollar? Fijaros que en ese momento
yo creo que Pisitelli no se podía ni imaginar la evolución de otra de las tecnologías que has mencionado, Machine Learning. La evolución, claro, tú decías, el Machine Learning que aprende el propio software. Es que lo grave del Machine Learning, lo grave, positivo, grave, todo. Es decir, el acierto y los desvíos en la evolución del Machine Learning es que no aprende solo del software. Es un software que aprende de nosotros. Que en la medida que tú estés conduciendo un Tesla, como proveedor de información de todos los Teslas, está aprendiendo y esos posibles errores que llevaban a que hace 3, 5 años Tesla se consideraba 2 veces más segura que un hombre, 2 años más tarde 50 veces más segura que una persona, mañana será 100 veces más seguro o miles de veces más seguro que una persona por ese machine learning. Pero claro, ese aprendizaje está sujeto a los mismos miedos. Es decir, puede aprender un Tesla a conducir mejor, a manejar mejor un automóvil, o puede aprender cualquier dispositivo, cualquier red, etcétera, a banear mejor al que no nos interesa, a banear, a adivinar mejor qué es lo que va a pasar contigo en el futuro. Oye, veis, el Homo Deus se avanza mucho por ese camino, de una forma que quizás es demasiado determinista, en lo que podemos analizar de Harari, pero que finalmente, sin duda, las cosas van a ocurrir digamos, van a evolucionar en un sentido similar. Otra cosa es ya que las explicaciones que él da, pues sean compartidas por todos o no. Pero, bueno, en fin, de ahí podríamos pasar efectivamente a la industria 4.0. Aquí hay una charla por cada uno, probablemente los que están escuchando aquí se podría preparar una de cada uno de estos temas y de sus repercusiones, o bien, si eso fuera pues un acierto, que no lo sé, aplicándole esta metodología, esta especie de cuadro que os proponía, ver en cada uno de estos áreas de blockchain, computación en la nube, machine learning, automatización de procesos industriales, el IoT, el Internet de las cosas, etcétera, cada uno de ellos cuáles son los desvíos, cuál es la promesa, qué olvidan, porque para mí lo más revelador de Albert Florenza fue trabajar sobre lo que se olvida. Porque los desvíos los tenemos todos en la cabeza. Todos los que estamos aquí estamos preocupados por eso y seguramente tenemos una edad. Algunos, como yo, tenemos 2 edades prácticamente. Pero lo que se olvida, trabajamos sobre esto, es lo que se prometía, esto es lo que los vicios, digamos, que pueden adquirirse en la medida que manejamos el Big Data o el Machine Learning. Pero cuando pensamos en sus usos, en sus aplicaciones, estamos recordando para qué estamos aquí, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos que seamos en sociedad, etcétera. ¿Estamos recordando eso? ¿O vamos evolucionando y después vemos qué pasa? Bueno, muy bien. Vamos Vale. con Edison, que tiene la mano levantada, y ya con Edison concluimos. Javier, muchísimas gracias por todo su tiempo. Edison, lo escuchamos. Muy buenos días para todos. Pues una charla muy importante para este nuevo semestre que está cerca a comenzar. Pues mi pregunta es muy sencilla, o sea, las herramientas son herramientas, todas las que se han trabajado en esta conferencia, o sea, no se podría decir que es una preparación para un docente 4.0 porque las herramientas no lo definen, pero como docente digital, ¿qué debe cambiar en el chip de ese profesor? O sea, ¿qué es lo que, para que se considere un docente humanista digital? Esa sería mi pregunta. Y la segunda, en mi caso, yo soy ingeniero mecánico y soy magíster en desarrollo sostenible, y en este momento estoy definiendo a través de lectura qué doctorado hacer, si hacer un doctorado en neurociencia o hacer un doctorado en inteligencia artificial, porque pues tienen que ver las dos cosas están separadas por una sola palabra, que es la ética. Es una
una cosa impresionante, o hacer, o no sé si haya un doctorado en las dos cosas, cosa que no creo, pero, pero es muy apasionante ese tema. Muchas gracias por esta conferencia. Sí, el tema es muy apasionante y además nuevamente pues veo que podría dar esta charla ampliadísima a cualquiera de vosotros que estéis escuchando. Claro, estamos en el momento clave y en el que todos estamos reflexionando, aprendiendo y quizá en este sentido pues ha sido interesante, ¿no? Dentro de lo que es de la tristeza de esta pandemia mundial, pero estamos aprendiendo a volver a la raíz, es decir, el docente digital es el docente humanista digital es el docente que se preocupa por acompañar a cada uno de los estudiantes, acompañar a cada una de las personas que están trabajando con él para crecer, para que crezca, con las herramientas que sean necesarias, pero sin perder el foco. Claro, si dijimos, no, ahora se pasan a dar las clases en modo virtual y yo lo que hago es dar una charla a mis alumnos en modo virtual, entonces se va a acrecentar esa lejanía que supone el interface de una pantalla en medio de mis estudiantes y yo mismo cuando estoy dando la clase. Pero si lo que estoy pensando es cómo acompaño a mis estudiantes, a mí me ha tocado y me imagino que allí también en buena parte ha sucedido. Pero aquí ya sabéis que desde el 16 de marzo en España hasta que terminó el curso, con evaluación, con todo incluido, todos tuvimos que hacer una enseñanza en la distancia, una enseñanza remota, pero para mí tenía que continuar siendo presencia, acompañamiento. Y esa yo creo que era la clave, ver en cada momento cómo puedo acompañar más a un estudiante, el tenerlo en mosaico, en grupos pequeños, en mi pantalla y poderle decir a uno, pues Alfonso, te estoy viendo que tal cosa o al otro, que pues yo les decía, tener por favor, nosotros utilizábamos una tecnología que lo permitía, tener por favor la cámara puesta, aquellos que no tengáis un motivo personal para no tenerla. Y vamos a tratar de acercarnos. La realidad es que la esencia del docente humanista digital es la misma de siempre. Yo creo, otra cosa es cómo conseguimos no perdernos, que yo creo que es la clave. Y entre el doctorado de neurociencia versus inteligencia artificial, claro, yo haría los dos. Ojalá yo ahora tuviera el tiempo y la posibilidad de hacer un doctorado, porque psicología está dentro de mi facultad. Los títulos relacionados con psicología están en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en nuestra universidad. Es así como está organizado. Muchas españolas es una facultad aparte. Y yo les digo, por favor, cread algo que tenga que ver con la psicología y el papel que juega en la inteligencia artificial, en este ámbito de la inteligencia artificial. Por supuesto, tiene mucha relación con la neurociencia, pero haz el doctorado que sea e investiga en algo que una las dos cosas. Como hay que hacer una tesis doctoral y eso siempre puede mezclar ambas cosas, yo diría, eso es lo que se me ocurre. Súper Muchas interesante. Gracias, muy amable. Me apasiona. Profe Edison, ¿ahí tiene para definir o hacer los dos doctorados? Tiene toda una vida por delante para hacer los dos doctorados, como dice Javier. Culminamos con la intervención de Beatriz. Buenos días, Beatriz, bienvenida. Hola, doctora Marisol, un saludo muy especial para ti y para Javier, quien nos deja una enseñanza muy grande y es hablar en torno a las tecnologías de la información y la comunicación, algo muy complejo para todos los docentes como para los estudiantes. Pero quería dejar aquí que el docente va a ser el orientador de todos estos procesos complejos. Y esta experiencia que iniciamos a vivir a partir de marzo 19 de este año 2020 va a ser una experiencia que va a quedar grabada en nuestra memoria para toda la vida, porque las tareas de los maestros
se ha triplicado al 100, los estudiantes también. Y los docentes nos seguimos transformando y nos seguimos culturizando con todo esto de las tecnologías de la información. Escuchar todo lo que usted dijo, Javier, para mí deja muchas enseñanzas. Ya copié acá en mis datos y pues qué bueno que cuando yo ya ingrese con mis estudiantes a trabajar la didáctica de eso, de la formación en las ciencias naturales, invitarlo a usted como un participante más para que deje en las estudiantes ese legado tan bonito como es las tecnologías de la información y la comunicación. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Javier, gracias. Muy amable. Bueno, y a todos los que estuvieron hoy acompañándonos, muchísimas gracias. Javier, de corazón, muchas gracias por haber tratado este tema tan importante del humanismo digital, que a veces nos olvidamos un poco de este tema y que nos incumbe definitivamente a todos y más en estos momentos. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Esperamos volverlo a tener de nuevo por estos lados. Uniminuto siempre es su casa. Muy amable. Muchísimas gracias por dejarme compartir este rato con todos vosotros. Muy amables. Bueno, feliz día para todos. Feliz tarde, noche ya en España, Javier. Muy bien, adiós, muy feliz tarde. Gracias, que estén bien. Recuerden que esta grabación queda aquí en Teams y luego la subimos a YouTube para que la puedan compartir con todos sus contactos y volverla a ver. Muy amables.